Saludos a todos. Me está generando bastante confusión o discusión la oración para el análisis sintáctico que en la prueba de acceso a la universidad, la PAU de 2025 en Andalucía, le han puesto a nuestros alumnos, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. Desde la crisis de 2008, la tasa de empleo entre la población que sufre necesidad aguda nunca ha bajado del 25%. Y la verdad es que hay algunas cosillas que se pueden interpretar de varias maneras y probablemente se podría haber elegido alguna oración mejor, pero bueno, esta es la que tenemos, ¿no? Aquí, bueno, rápidamente tenemos que ver que tenemos un pronombre relativo, que tenemos un verbo, sufre, que tenemos otro verbo, ha bajado, y el pronombre que sufre necesidad aguda se refiere a la tasa de empleo entre la población, esa población la cual sufre necesidad aguda, ¿eh? El verbo principal de la oración, por lo tanto, es ha bajado y lo que nunca ha bajado es la tasa de empleo entre la población que sufre necesidad aguda. Si queremos analizar la oración teniendo en cuenta las disposiciones de la nueva gramática y del glosario de términos gramaticales, esta nos dice que cuando un complemento habitualmente, que tradicionalmente se ha considerado como circunstancial, como desde la crisis de 2008, que indica una temporalidad, se antepone al sujeto y al predicado, se topicaliza. Cuando se produce esta topicalización, lo que tenemos es un modificador, un complemento oracional, que acota el marco, el ámbito en el que hay que entender lo que se afirma a continuación. De manera que, siguiendo esta nueva gramática, aquí tendríamos que decir que desde la crisis de 2008 es un complemento topicalizado, un modificador oracional. La tasa de empleo entre la población que sufre necesidad aguda sería el sujeto de la oración y nunca ha bajado del 25% el predicado. Teniendo en cuenta, lo vamos poniendo, aquí tendremos un sintagma preposicional que hay que analizar como modificador oracional. Si queremos podemos añadir temporal. Quien no siga la nueva gramática lo debe incluir dentro del predicado y considerarlo un complemento circunstancial de tiempo, que es otra opción que en principio supongo que darán como correcta. Aquí tenemos el sintagma nominal sujeto y aquí el sintagma verbal predicado. Siguiendo el glosario de términos gramaticales, analizamos el sintagma preposicional, la preposición como núcleo, y la crisis de 2008 como sintagma nominal término de este modificador oracional, donde a su vez hay un modificador, el determinante la, un núcleo, crisis y un sintagma preposicional, complemento del nombre de 2008, en el que de nuevo hay un núcleo, y un sintagma nominal término con el núcleo, el nombre del año 2008. En el sujeto tenemos la modificador, tasa núcleo, la tasa de empleo y es empleo entre la población y la población en la que sufre necesidad aguda. De manera que todo esto es un sintagma preposicional complemento del nombre, en el que de el núcleo y empleo entre la población que sufre necesidad aguda, sintagma nominal término. Empleo núcleo, y aunque haya un entre y esto nos pueda aparecer lugar u otra información, como estamos dentro de un sintagma nominal, todo esto es sintagma preposicional complemento del nombre. Entre núcleo, la población que sufre necesidad aguda, sintagma nominal término, con un modificador, un núcleo, y ahora nos encontramos que sufre necesidad aguda, una oración subordinada del relativo que funciona como complemento del nombre. En esta oración que sufre necesidad aguda, la población sufre necesidad aguda, sujeto a la población que, sintagma pronominal sujeto, sufre necesidad aguda, sintagma verbal predicado, sufre núcleo, que sufre necesidad alguna, la sufre, sintagma nominal complemento directo, con un núcleo, necesidad, y un sintagma adjetival complemento del nombre, el adjetivo aguda es el núcleo de este sintagma. Volvemos al predicado, nunca ha bajado del 25%, nunca sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, ha bajado el núcleo del predicado y siempre que se baja de un sitio. La estructura argumental del verbo bajar es alguien baja de un sitio porque si no estamos en un sitio no podemos bajar de él. Por lo tanto, cuando hay un complemento argumental que indica origen o destino, con las preposiciones a o la preposición de, nos dice el glosario de términos gramaticales que este sintagma preposicional funciona como complemento de régimen. De manera que
la parte de D sería núcleo y el 25% sería el sintagma nominal término. Y ahora tenemos ese problema del 25%. Por ciento nos dice el diccionario de la lengua española que es una locución adverbial. Y si queremos considerar que es una locución adverbial, 25 es el número de una cantidad y por lo tanto aquí habría que considerarlo como un núcleo sustantivo. El sería modificador, 25 sería núcleo, aquí funcionaría, sería un nombre, y el porcentaje, el por ciento, siguiendo lo que la propia academia dice, que lo define como locución adverbial, habría que analizarlo como un sintagma adverbial, complemento del nombre, cuyo núcleo es el propio porcentaje. Evidentemente no es algo que la mayoría del alumnado tenga por qué saber, que este 25 aquí es número, que por ciento es una locución adverbial y probablemente den como válidas otras posibilidades, pero eso es lo que podemos decir siguiendo las directrices de la academia. Teniendo todo esto en cuenta, pues ya solo nos faltaría por decir que todo esto que tenemos aquí al final en el último nivel es una oración compuesta, evidentemente, donde tenemos incluido dentro del sujeto una subordinada de relativo. Y hasta aquí el análisis de la oración de selectividad del año 2025. Espero que os haya ayudado la explicación.